Nos da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en este programa de entrevistas y opiniones. Este día vamos a conversar con el diputado Orlando Blanco. Él pertenece al partido VOZ, que se denomina Oportunidad y Solidaridad. Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Partido VOZ, y representa en el Congreso de la República, está por lista nacional. Y Orlando entró al Congreso por primera vez con el partido UNE, tengo entendido. Sí, 2012. Sí, en el 2012. Y ahora pasaron a formar su propio partido ustedes. ¿Hace cuánto? Y es el partido más joven de los que actualmente existen. Tiene 1 año y medio de existir. La asamblea constitutiva del partido fue el 8 de enero del 2023, es decir, a 12 días antes de que se convocara a elecciones. Tuvimos un camino tortuoso porque en aquel momento Yamatei, Sandra y alguna otra gente no quería que nosotros participáramos en el proceso electoral del año pasado. Fue una lucha muy titánica la que tuvimos que generar. La autorización del partido tenía que haber salido por allá por septiembre del 2022. Sin embargo, hicieron todo lo posible porque no participáramos. Sin embargo, 12 días antes de que se convocara a elecciones, logramos la inscripción del partido. Fue muy complicado entrar a un evento electoral con un partido con 4 meses de existencia en el día en que se estaban teniendo las elecciones. Fuimos el penúltimo partido que proclamó candidato presidencial, justamente por todas las complicaciones que tuvimos, porque el denominado pacto de corruptos, que realmente existía, ¿verdad? Tenía influencias incluso en el Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar que antes de eso nosotros habíamos dado una batalla al interior de la UNE, que se la habíamos ganado legalmente a Sandra, que sin embargo por la alianza de Sandra con Yamatei y la partida de esta gente del pacto de corruptos, le devolvieron a ella ilegalmente la UNE en su momento, pero de eso podremos hablar más adelante, ¿verdad? Hoy estamos en el Congreso de la República con el partido VOZ, ¿verdad? Muy contentos, ¿verdad? Por el resultado electoral a partir de todas las dificultades que tuvimos, muy contentos por el papel que estamos jugando, un papel propositivo, un papel de fiscalización. Somos una bancada fiscalizadora, de las que más fiscaliza, muy enérgicos en las fiscalizaciones, pero también muy propositivos. Contribuimos enormemente al desarrollo de la agenda. Parte de la agenda que se ha aprobado ha sido también impulsada por nosotros en el Congreso de la República, un Congreso que lamentablemente venía bien, ¿verdad? Pero que tiene alrededor de 3 meses de estar embrecado por una serie de situaciones que ya vamos a hablar, ¿verdad? En el transcurso de esta conversación contigo. Pues bienvenido al programa, Orlando. ¿Cuántos diputados pertenecen al partido VOZ actualmente? Somos 4 diputados de 4 diputados, ¿verdad? ¿Quiénes son? Está la diputada Karina Paz, el diputado José Chique, el diputado Jairo Flores, que es el jefe de la bancada, y tu servidor. Sí, nosotros hemos visto con mucho interés los acontecimientos en el Congreso desde el 14 de enero. Nos ha preocupado un poco, bueno, no solo a nosotros, sino que a la población en general, cierto declive del Congreso a partir de que casi se desintegró la alianza que se formó el 14 de enero de este año, cuando esa alianza salvó la situación política y favoreció la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de la República, porque había la intención, pues, de parte del Ministerio Público y de otras fuerzas políticas de no entregar el poder. Incluso Yamatei fue forzado a última hora para entregar la presidencia. Pero esa alianza se vio con mucho optimismo, pero poco a poco hemos visto que esa alianza como que cada quien tomó su rumbo,
¿verdad? ¿Qué ha pasado con esa alianza? No fue posible sostenerla, no era una posibilidad para impedir, pues, para tener una actuación del Congreso, una agenda más progresiva, una agenda más democrática, más amplia, consensuada. ¿Esa oportunidad se perdió o no se ha perdido? Bueno, yo creo que lo que ocurrió el 14 fue la confluencia de muchas voluntades, ¿verdad? De muchos diputados y diputadas que querían darle un norte diferente al país. Realmente estábamos ante un escenario de golpe de Estado, que era el que se estaba fraguando por Yamatei y sus aliados, varios partidos en el Congreso de la República, a tal extremo que el presidente Bernardo Arévalo toma posesión el 15 de... Casi después de la medianoche. Después de la medianoche, producto de una serie. ¿Cuál era el plan? El plan básicamente era que el Congreso de la República se tardara en la calificación de las credenciales y posteriormente elegir una junta directiva que no iba a cumplir con su mandato constitucional, y esa junta directiva iba a declarar que no consideraba electo al presidente Bernardo Arévalo y no iba a acudir al Teatro Nacional a darle posesión al presidente Bernardo Arévalo. Ese era el plan, orquestado por Yamatei y el Pacto de Corruptos, los partidos que lo representaban en ese momento. Ahí hay que hablar claramente de la gente de Valor, la gente de la UNE de Sandra Torres, porque hubo un fraccionamiento importante de la UNE en ese momento. Estamos hablando de una parte de Cabal, ¿verdad? La mitad de Cabal. Cabal se partió en dos ese día, ¿verdad? Una gente se quedó con la alianza y otra gente se quedó con el Pacto de Corruptos, los unionistas. Estamos hablando de la gente de Vamos, ¿verdad? La gente de Todos, entre otros, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ese día? Que mucha gente, muchos diputados, tanto a nivel de partidos o de confluencias partidarias o a nivel individual, dijimos hasta aquí, el país no puede caer en la deriva de un golpe de Estado como se pretendía, y se dio un forcejeo, porque fue un forcejeo político. A mí incluso me tocó que irrumpir en un par de lugares a la fuerza para impedir esa intentona de golpe de Estado que estaba en ciernes, y se logró, ¿verdad? Se logró, y luego se logró ganar la junta directiva a partir de esta confluencia, una confluencia muy genuina, yo creo que hay que decirlo así, de hombres y mujeres, diputados y diputadas, que veíamos la necesidad de armar una fuerza política al interior del Congreso que le diera una reorientación al Congreso de la República. Se logró, se le dio posesión al presidente Bernardo Arévalo, pero yo creo que ahí el presidente Bernardo Arévalo cometió varios errores, ¿verdad? El primer error es que Bernardo no aprendió su primera lección como presidente. Su primera lección era que él había logrado tomar posesión producto de esa confluencia política que se había dado en el Congreso de la República. Es decir, Bernardo no podía caminar solo en ese momento, no debía caminar solo, debía de mantener esa confluencia política y esa alianza. Él no quiso cogobernar, que es válido. Claro, varios partidos políticos le plantearon una cogobernar, que también es válido en diferentes democracias. Sobre todo en la coyuntura que se estaba dando. No solo en la coyuntura, cuando vos miras las democracias más desarrolladas, mirás que un partido que no tiene la mayoría tiene que llegar a acuerdos, y los acuerdos muchas veces es compartir gobierno, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en Francia, ¿verdad? Producto de lo que ocurrió el domingo, en el que ahorita la izquierda va a tener que negociar con Macron, ¿verdad?, el nuevo gobierno. Incluso puede ser que el primer ministro sea
del Frente Popular. Puede ser. Y el presidente Macron con su otra fuerza política. Así es, ¿verdad? Entonces, Bernardo no quiso. Está bien, creo que ya había conformado él su gabinete, ¿verdad? Hubieron solicitudes de estos partidos, de algunos partidos políticos, de espacios en gobiernos locales, gobiernos departamentales, y tampoco quiso el sí, parece ser, la posición de ellos es de que tal vez era una apreciación muy subjetiva, tal vez no era real, pero se dice que Bernardo Arévalo no quiso negociar porque lo que se solicitaba eran prebendas. Mira, yo creo que las negociaciones, cuando son encima de la mesa, creo que son negociaciones. Y es válido que si diferentes fuerzas políticas van a asumir el reto de conducir un proyecto político, es válido que hayan cuotas de poder político entre las mismas. Él no quiso, ¿verdad? Estaba en su derecho. Cada partido, cada agrupamiento sostuvo reuniones bilaterales con el partido Semilla, con el mismo presidente, y cada quien le manifestó sus puntos de interés. En el caso concreto de vos, tenemos mucha coincidencia en el ideario político ideológico, somos dos agrupaciones de centro izquierda, ¿verdad? Y hay mucha confluencia. Entonces, con nosotros el diálogo es más fluido en términos políticos, en términos de lo que creemos para el país. Con otras agrupaciones no. Pero es que eso es lo que yo tengo que entender. Si uno de los puntos fundamentales para el gobierno es el Congreso de la República, yo tengo que entender cómo está constituido el Congreso de la República. La bancada de Semilla era la bancada tercera en número de diputados. Vamos con 39, la UNE con 28 y ellos con 23 diputados. Y una iniciativa de ley para ser aprobada en el Congreso de la República se necesitan 81 votos en el Congreso de la República. Entonces, generar un tema. Pero además, a nosotros nos pareció un poco... entendimos que la propuesta del presidente Bernardo Arévalo era, bueno, yo voy a ir aquí, ¿verdad? Voy a promover diálogo político, eso está. No todos estamos a la misma altura en el diálogo político y eso hay que reconocerlo. Y entonces hubo incumplimiento de compromisos que ellos adquirieron con otros partidos políticos. Y eso fue lo que fue degenerando un desgaste de la alianza, ¿verdad? Y 3 meses después de constituida la alianza se resquebrajó, ¿verdad? A tal extremo de que hoy tenés un Congreso muy pragmático, ¿verdad? Que los agrupamientos se dan en función de lo que se está discutiendo en el día a día y no en función de lo que debería ser un plan de país. Por eso se logró avanzar con leyes importantes y luego se cayó en una especie de estancamiento que ha sido bien aprovechado por el Pacto de Corruptos y esta gente para drenar los cimientos de esta alianza que se había conformado. Creo yo que es factible un rescate de esa alianza, pero implicaría mucha madurez de parte del presidente Bernardo Arévalo, que no la veo yo en este momento, lo tengo que decir así, no la veo ni siquiera para con su propio partido político en el Congreso. O sea, ¿será que ellos coinciden plenamente en esta posición? No, yo creo que la gente que está en el Congreso, la gente del partido Semilla que está en el Congreso, entiende el escenario en el que se está moviendo, pero no tiene el apoyo ni el respaldo del organismo ejecutivo, es decir, del presidente, para darle las herramientas políticas a su bancada para lograr los acuerdos correspondientes. Pero si así fuera, podrían dar un paso más inteligente en cuanto a buscar esa negociación con los partidos, independientemente del presidente, porque también el presidente ya no pertenece al partido. Sí, pero sos partido de gobierno, en el Congreso, cuando sos bancada oficial, tenés que respaldar, sos el brazo político del presidente, del ejecutivo en el legislativo. Pero si el presidente le zafa la alfombra cada rato a su bancada,
Entonces no podés esperar que la bancada dé los resultados que tenga que dar. Yo creo que parte del problema es ese. Sí, eso ha provocado que algunas iniciativas del Ejecutivo no hayan sido atendidas en el Congreso. Por ejemplo, la propuesta que hizo Bernardo Arévalo, que incluso lo hizo a través de una caminata personal acompañado de grupos de personas y de su gabinete al Congreso para presentar la propuesta de modificar la ley orgánica del Ministerio Público para que él pudiera destituir a la fiscal Consuelo Porras. Bueno, ese puede ser uno de los casos, pero bueno, también ahora a ver qué pasa con el estado de calamidad que el gobierno ya legalizó, pero que falta la aprobación del Congreso, que habrá que ver si hay consenso en el Congreso acerca de la necesidad de establecer ese estado de calamidad o no. Creo que el Ejecutivo pues debería estar mejor armonizado con el Congreso. Es que mira, la alianza era una alianza de alrededor de 90 diputados, ¿verdad? De diferentes expresiones políticas. No todos diputados de centro izquierda, como en caso de Semilla y nosotros, de los de Voz. Ahí había diputados de derecha, diputados de centro. Entonces había que hacer el esfuerzo. Lo que Bernardo nunca contempló es que todos los errores, ¿verdad? Todos los vacíos de relacionamiento que ellos dejaron con estas expresiones políticas en el Congreso estaban siendo aprovechados por el Pacto de Corruptos y su reagrupamiento. Miremos lo que está sucediendo en la UNE, ¿verdad? Sandra Torres, en esa elección del 14 de febrero, se quedó con 4 o 6 diputados de los 28 y todos los demás decidieron 4 o 5 por ahí agruparse, ¿verdad? En torno a la alianza, ¿verdad? Pero de esa fecha para acá, Sandra le ha venido carcomiendo al liderazgo de Adín, ¿verdad? Al liderazgo de Inés en su momento. Ahora parece que Inés va de retacho con la doña. Después de que ella lo expulsó. Ahora parece que no sabemos. Pero es producto de esto. Y esto a quién beneficia los intereses del pacto. Mira, hoy miras a Cabal más alineado cuando estaban partidos en la mitad. Una parte de la gente de Cabal, que eran diputados en la legislatura anterior de la UNE o de la UCN y que corrieron como Cabal, integrantes del Pacto de Corruptos, amigos de Casa Presidencial de Yamatei, ¿verdad? Sin embargo, había un grupo de Cabal que quería mantenerse en la alianza y que se la jugaron el 14 de febrero, pero que sin embargo no tuvieron la respuesta de parte del Ejecutivo. Entonces, creo yo que mucho el debilitamiento de la alianza ha sido la falta de tino de parte del Ejecutivo en cuanto a su relación con las otras fuerzas políticas. Y no te digo de la bancada Semilla, porque yo he visto esfuerzos de algunos diputados de la bancada Semilla de tratar de mantener, pero cuando el Ejecutivo le zafa la alfombra a su misma bancada, tenés lo que tenés, que la bancada pierde credibilidad ante sus interlocutores en el Congreso, y eso da lo que estamos teniendo hoy, un Congreso muy fragmentado. ¿Será que es Bernardo Arévalo el que los manda o hay algún otro poder? Yo creo que Bernardo conoce el Congreso, porque estuvo en el Congreso y él no quiere tener como mucha relación con el Congreso, ¿verdad? Sabe lo complicado que es el Congreso, pero él tiene la responsabilidad de dirigir el país, tiene una bancada, él debe fortalecer a su bancada y debe darle las herramientas políticas a su bancada para que la bancada tenga la capacidad de lograr los acuerdos, que no lo está haciendo. Sí, a propósito del caso de la UNE, ese problema con Sandra Torres viene desde el 14 de enero, porque el 14 de enero ella
luchó hasta donde ya no pudo para que la bancada de la UNE votara a favor del pacto de corruptos. Así es. Se dividió el partido porque 3, 4 diputados se quedaron con ella y el resto mantuvo una posición independiente de ella. De ahí ha venido un forcejeo entre Sandra Torres y la bancada. Una bancada que, por cierto, pues ha tratado de ser diferente a cómo ha sido el partido manejado por Sandra Torres. Pero aquí viene el problema de que si una bancada, no digamos bancada, 2, 3 diputados difieren de la política del partido, no digamos del partido, sino del secretario o la secretaria general, si no obedecen sus órdenes, si no son incondicionales, entonces la secretaria general los expulsa. Y ahí hay un forcejeo legal porque depende quién tenga más poder o más influencia en los tribunales o en el Tribunal Supremo Electoral, gana la batalla o no. Entonces, esto trae a colación un tema que es el tema del transfugismo. ¿Hasta qué punto esa restricción que se puso para que los diputados no cambien de partido contribuye a esas dictaduras en los partidos que no permiten que haya democracia en un partido, que haya disidencia, que hayan diferentes propuestas, ideas, y que no hagan posible que con la firma de una secretaria general o la firma del secretario o la secretaria de actas se pueda expulsar a un diputado y en consecuencia quitarle todos los derechos que tiene, casi solo dejarlo como un soldado raso en el Congreso de la República. Me parece que es algo antidemocrático y un poco también como incoherente, pues. Ahí hay varias cosas, ¿verdad? Yo siempre he creído que lo fundamental es fortalecer los partidos políticos. El tema de la legislación en torno al transfugismo incluso se vio como un avance importante ante el debilitamiento que estaban teniendo los partidos políticos producto de la compra y venta de diputados. Básicamente los diputados, porque como la curul constitucionalmente le pertenece al diputado, no al partido, ¿verdad? Es decir, aunque te expulsen del partido o te expulsen de la bancada, seguís siendo diputado porque la curul te pertenece. Lo que ocurría era, y lo podemos ver, lo que ocurrió en la legislatura 2011, lo que ocurrió en la legislatura 2016-2020, es que el partido de gobierno o algunos otros partidos e incluso agentes externos a la política, en este caso crimen organizado, narcotráfico, lo que hacían era comprar diputados, quitándoselos a los partidos políticos, y surgían bancadas independientes, producto de agrupamientos de 11 diputados que ya pasaban a tener el derecho de los mismos partidos políticos. El problema va en dos vías. Yo creo que es en la democracia interna de los partidos, ¿verdad? Para que cuando hay diferencias se diriman legalmente, pero va más allá y va al tema de la judicialización de la política y va al tema de que tanto el Tribunal Supremo Electoral como magistrados de algunas salas de aquí, fundamentalmente de lo contencioso administrativo, se han metido a jugar política. Y ellos con sus resoluciones favorecen arbitrariedades. Nosotros le habíamos ganado al partido legalmente a Sandra, pero como ella se alió con Yamatei, ¿verdad? Entonces operaron con el Tribunal Supremo Electoral, que después fue perseguido por Yamatei, pero en ese momento eran aliados, ¿verdad?, con el Tribunal Supremo Electoral y con algunas salas, la sala primera, la sala quinta, la sala sexta de lo contencioso administrativo, y esos magistrados lo saben, y ahora que van otra vez a la reelección, vamos a ver qué van a decir ahora, porque ellos se metieron a politizar decisiones y ellos ilegalmente le devolvieron el partido a Sandra Torres. La UNE no debería de existir. Legalmente la UNE ahorita no debería de existir, porque no se dejó hacer una asamblea general
porque no estaba constituido el comité ejecutivo y le dejaron a Sandra Torres, en su calidad de secretaria, hacer una asamblea general. Es decir, aquí el problema va más allá del tema. Aquí es que hay magistrados que se han metido a ser consortes de políticos y han judicializado la política en beneficio de alguna gente en particular. Y este problema lo venimos arrastrando fácilmente unos 15 años, el tema de la judicialización de la política, y que luego viene con la politización de la justicia. Yo no sé si eso contribuye al debilitamiento de los partidos, más bien, porque, bueno, por ejemplo, el caso de ustedes, disienten en la UNE, pierden la pelea con Sandra Torres y forman su propio partido. Yo me imagino a esta bancada o a un gran número de diputados, ahora el partido UNE dentro de poco, formando un partido propio donde, bueno, se puedan desarrollar, dejando al partido UNE con Sandra Torres. Entonces, como que es un juego de nunca acabar ese. Sí, no, mira, porque por ejemplo, estos diputados que se separaron, ellos tenían la mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional. El partido no le pertenece al secretario general, ¿verdad? Pero a través de una serie de subterfugios legales, otra vez. Ese es el problema, ¿verdad? Magistrados jugando política en las salas de lo contencioso administrativo e incluso hasta en la CC, le dan posibilidades a una gente tan perversa como Sandra, ¿verdad? Que se ha enquilosado como dueña de la UNE, ¿verdad? Y legalmente le dan facultades, porque este agrupamiento hicieron su asamblea, su reunión de comité ejecutivo que ella no quería convocar, donde asistieron la mayoría y identificaron los libros. ¿A quién le corresponde tener la custodia de los libros? Al diputado Adín Maldonado, y ella queriendo hacer asambleas y queriendo expulsar a diputados cuando ni siquiera un acta redactada en los libros del partido está, ¿verdad? Es decir, si las salas estas de lo contencioso administrativo no se meten a jugar política, seguramente va a ganar quien la mayoría del partido quiera que gane, y no la señora que a través de argucias políticas se logra quedar con el partido. Sí, es un problema ese de la judicialización de la política, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo esté cada quien. Son esas salas de lo contencioso administrativo, y hay que decirlo así, y hay que poner, porque además no son solo las salas tienen nombre, y hay que decir quiénes son esos jueces que han caído en prevaricato, ¿verdad? Dándole beneficios a esta señora para que la señora siga usurpando, porque es lo que hace de un partido como la UNE. Pero bueno, ahí será problema de los de la UNE. Hay que denunciarlos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos conversando con Orlando Blanco, diputado del partido VOZ. Vamos a regresar para hablar un poco más sobre este tema de la judicialización de la política, que en las pasadas elecciones jugó su papel y que está relacionado también con el tema de las reformas electorales. Volvemos en un momento. Estamos nuevamente con ustedes, conversando con Orlando Blanco, diputado del partido VOZ, y comentábamos en el segmento anterior sobre los partidos políticos, el transfugismo y en general sobre la relación del Congreso con el organismo ejecutivo. No hay entonces con el organismo ejecutivo dijéramos, cierto consenso, ciertas conversaciones, no hay nada. Yo creo que hay comunicación, que el presidente invita, pero creo que se ha roto algo que es muy fundamental en política, y es la confianza. Es decir, no se tiene confianza en esa relación, y creo que la desconfianza es recíproca de un lado hacia otro, y entonces no logra construir acuerdos políticos, que es lo fundamental acá. Yo creo que el presidente debe de tomar un liderazgo mayor
sin caer en la interferencia de poderes, que fue lo que vimos en la época de Alejandro Yamatei. Si el presidente debe de generar acuerdos políticos para la gobernanza. Creo que a Guatemala le conviene. Hay dos temas. Que al presidente Bernardo le vaya bien. A la democracia guatemalteca le conviene que al presidente Bernardo le vaya bien, porque si no, lo que vamos a tener es una regresión del péndulo hacia una posición política extremista de derecha, porque se acobijan en temas ideológicos cuando realmente no, pero que va a ser una recomposición otra vez de mafias, ¿verdad? En procura de drenar, de saquear el Estado, y ese es el gran reto. Para eso, ¿qué debería de hacer? Es volver al inicio, como hablamos, volver al inicio de esta alianza, ¿verdad? Que no es una alianza homogénea, que es una alianza con diferentes intereses, pero que es una alianza que puede constituirse en una plataforma para profundizar e impulsar cambios democráticos en el país. ¿Y es posible alcanzar los diputados requeridos para tener esa alianza? Yo creo que sí. ¿Todavía se puede rescatar? Yo creo que el presidente tiene que hacer el esfuerzo primero parte de su propia casa. Creo que se debe de sentar con su partido, con su bancada, ¿verdad? Fortalecer su partido, fortalecer su bancada, darle las herramientas a su jefe de bancada, a sus diputados, para que ellos logren acuerdos en el Congreso de la República, rescatar esa confianza que se ha perdido y tratar de reimpulsar una plataforma de acuerdos políticos en pro del país, que ya venía caminando. Ya traíamos un ritmo de aprobación de leyes importantes en el país. Creo que Guatemala lo merece, porque si no vamos a tener ese riesgo de regresión hacia una opción política que lo que va a hacer es que se va a convertir en la convergencia de las peores mafias. Y va a ser una amenaza para el propio gobierno. Va a ser una amenaza, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya estamos viendo una reconfiguración de Sandra y ahí al internet de la ONE poco a poco les va... Ya Inés Castillo volvió con ella. Les va drenando. No sé si ya se concretó esto, pero creo yo que no es conveniente que liderazgos como el de Sandra vuelvan a tener una incidencia en el país. Se cometen errores. Liderazgos de partidos políticos trasnochados, partidos políticos vinculados al pacto de corruptos, tengan injerencia y una preponderancia en el quehacer del país. Eso es nefasto. El presidente Bernardo Arevalo tiene una gran oportunidad. Él ya ganó. Él se debería de poner con una visión de estadista y saber que necesita acuerdos políticos, darle las herramientas a su bancada para obtener esos acuerdos políticos, cosa que no vemos. Si no, lo que va a ocurrir es que se va a quedar solo. Y entonces la oposición se va a... Bernardo, ¿qué está haciendo? Bernardo lo que está haciendo es que toda crítica, por muy constructiva que venga en contra de su gobierno, también la está tratando de legitimar a través de ataques, a través de redes sociales. Eso tampoco es sano, ¿verdad? A sus mismos aliados los atacan con sus propios net centers. O sea, si uno se vuelve crítico, nosotros, por ejemplo, nos tenemos que cuidar de los net centers del pacto de corruptos, pero también en net centers así no puede ser, hombre. Tiene que ir el país necesita madurez. Sí, le va a ser muy difícil manejar. Por ejemplo, se vienen temas. El tema de la ampliación presupuestaria, por ejemplo, no sé si les va a fracasar. Yo creo que fue mal diseñado el tema de la ampliación presupuestaria, porque es regresar a prácticas de la vieja política, la política transaccional, en el que yo transo votos por prebendas. Eso no es, volvemos al inicio, hubiera sido mejor cogobernar que luego querer comprar voluntades. Eso no es sano. Lo vemos ahorita, por ejemplo, con el estado de calamidad. El estado de calamidad fue publicado el día de ayer. Hoy tendríamos que estar en el Congreso de la República discutiendo el estado de calamidad. Sin embargo, a compadre ha hablado con la comisión permanente, acuerdan que la comisión convoque hasta el día jueves. ¿Eso qué te da a entender? Que al gobierno no le interesa
si se aprueba o no el estado de calamidad el jueves. Lo que ellos querían eran los 3 días de aquí al jueves para subir todos los eventos, hacer las adjudicaciones, porque eso se va a quedar vigente. Entonces, si el jueves no se aprueba, pues ya adjudicaron lo que ellos querían. Ese tipo de cosas es, al final de cuentas, usar las mismas prácticas, ¿verdad? Es decir, nuevas caras con mismas mañas, ¿verdad? Eso no se debe de hacer. Es mejor acuerdos sobre la mesa, ¿verdad? Algunos dicen en la calle que el estado de calamidad realmente es el alto costo de la vida. Cómo está todo, todos los precios han subido, sin que la gasolina haya subido. Mira, y lo vas a ver. No sé cuándo va a salir el programa, pero el estado de calamidad va a resolver solo ciertas necesidades del ministro de Comunicaciones. Y básicamente es el tema de la presión que él tiene por el tema del hundimiento del kilómetro 44 en la autopista Palín-Escuintla. Él tiene un entuerto legal ahí enorme, ¿verdad? Y es decir, la empresa Marnos, que era la que tenía la concesión, esta empresa no ha entregado el tramo carretero, es decir, el Estado todavía no lo ha recepcionado. Y mientras eso no ocurra, la empresa es la única que puede generar trabajos en ese tramo carretero y tiene la obligación de entregar ese tramo carretero en buen estado. El hundimiento se da porque hay un colapso de una tubería transversal y ese colapso es porque la empresa no le dio mantenimiento a la tubería transversal, se tapó y entonces provocó el hundimiento. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? Lo tiene que hacer la empresa. Y sin embargo la empresa está diciendo que no lo va a hacer. ¿Ah? Y entonces el gobierno va a meter maquinaria y nos va a tener que decir de quién, porque ilegalmente lo va a hacer. ¿Ah? Pero lo que a nosotros nos llama la atención es, y lo vemos como un contrasentido, la empresa Marnos le dice que no le va a reparar el tramo carretero al Ministerio de Comunicaciones, pero el ministro, por aparte, negocia con la empresa Convía, que es la heredera de la empresa Marnos, ¿verdad? Revivir el corrupto proyecto de la concesión de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Sí, que ellos ese es un proyecto corrupto, ¿verdad? Es más, Bernardo Arévalo, cuando era diputado, la bancada Semilla, cuando era diputado, votó en contra de ese proyecto. Expulsaron al diputado aquel Sánchez, lo expulsaron producto de que él votó a favor de esa concesión. Y hoy resulta que este ministro de Comunicaciones, a los 20 días que lo ponen, él en contubernio con el ministro de Finanzas, autorizan revivir ese proyecto corrupto. ¿Y por qué autorizan? Esa empresa está quebrada. Esa empresa está quebrada y esa empresa anda vendiendo el proyecto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Allá en México, empresarios guatemaltecos están comprando ese proyecto. Entonces no se vale, pues. Claro. No se vale. Entonces es un contrasentido que este señor, ¿verdad? Félix Alvarado, esté transando con estas empresas y esta empresa no le quiera construir lo que por obligación tiene que reparar este tramo carretero, ¿verdad? Entonces vas a ver, te lo estoy diciendo y te lo estoy anunciando, este estado de calamidad va a servir únicamente para responder a algunas urgencias de este señor, mientras 4,5 millones de guatemaltecos se están debatiendo en el hambre. La sequía que provocó, hay que recordar que hasta hace un mes los calores eran insufribles en Guatemala y eso provocó el retardo del ingreso del invierno y eso provocó que el hambre estacional se adelantara y tenemos 4,5 millones de guatemaltecos sufriendo hoy en estado de emergencia alimentaria, que implica que al menos no tienen para comer un tiempo de comida. Y de esos 600,000 no tienen para comer ni un solo tiempo de comida. Y vas a ver que este estado de calamidad no va ni va a beneficiar a esa gente. Yo quisiera que este estado de calamidad tuviera acciones para beneficiar a la gente de San Miguel Petapa, de Villanueva, de Villacanales, de Amatitlán, que ahorita que entraron los aguaceros reciben inundaciones. Y esa pobre gente, cada vez que cae un aguacero, vive en zozobra, atormentada de que se le está inundando
la casa, y este estado de calamidad no va a ayudar a esa gente. Y esto va a ayudar para resolverle el problema y la urgencia que tiene el medio. ¿Por qué? Porque también está recibiendo presiones de la gente del sector privado. Pues es realmente condenable que a estas alturas se estén realizando las mismas prácticas que en el pasado. Tenemos, la semana pasada murieron 8 niños por desnutrición en el oriente de la República. El problema de la desnutrición es muy grave. Ya hasta Naciones Unidas, Oxfam, UNICEF han estado manifestando su preocupación, su alarma por los altos grados de desnutrición que padecen las niñas. Pero ¿sabes qué? Y ahí no existe un programa definido, una política de combate a la pobreza. Pues es lamentable. Pero ¿sabes que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura tienen embodegados 5,000 toneladas de alimentos en las bodegas de Indeca en diferentes partes del país? Estás hablando de más de 10 millones de libras de alimentos que están embodegados y que han sido incapaces de distribuirlos, ¿verdad? Es decir, esa negligencia, esa mediocridad, esa ineficiencia, esa ineptitud de este funcionariado le está costando vidas al pueblo de Guatemala. Sí, pues es muy lamentable pues, que se dé esta situación con un gobierno que se suponía que iba a ser diferente. Esperamos que el gobierno pueda rectificar en algún momento estas políticas y que pues modifiquen un poco su actitud hacia el Congreso, porque a veces pareciera ser que hasta hostilidad existe, hasta cierta actitud de menosprecio hacia los diputados por parte del Ejecutivo. Mira, a 6 meses de haber asumido ya no hay excusas, ¿verdad? Es decir, sabemos de que la institucionalidad que se tomó es una institucionalidad muy deteriorada, pero todo funcionario necesita un tiempo prudencial que son 100 días para tomar control de la institucionalidad. Y ahorita uno lo que debería de ver son los programas insignia del nuevo gobierno o del gobierno de Bernardo Arevalo, y no los mirás. Ellos ya no tienen excusas y el margen de duda, el margen de credibilidad que la gente le da al gobierno se está deteriorando muy aceleradamente, porque el ritmo de la comunicación política ahora a través de las redes sociales es un ritmo muy vertiginoso. Y así como a ellos les ayudó el tema de las redes sociales el año pasado para ganar las elecciones, también ahora se va a convertir en contra, porque la gente está hiperinformada, también está hiper desinformada. Pero el gobierno, el periodo de gracia que tradicionalmente la sociedad le da a todo gobierno nuevo, se les está acabando y ellos lo están dilapidando, no tanto con errores, sino como con la ausencia de acciones. O sea, mirás un gobierno que no hace, que no ejecuta, que no tiene, no mirás un gobierno tan errático porque no está haciendo cosas, sino que más bien lo que identificas es un gobierno lento, ¿verdad? Perezoso. Soso, decía un escritor recientemente en un podcast, ¿verdad? Y eso a la larga juega en contra del gobierno, mientras está siendo aprovechado por quienes le están cercenando la CIA al gobierno, que ya sabemos qué mafias son. Sí, ahí está Yamatei y Miguel Martínez. Las mismas mafias del pacto de corruptos, ¿verdad? Que va más allá de eso, ¿verdad? Ahí hablas de mafias de partidos políticos, de exgobernantes, de sectores empresariales recalcitrantes, de mafias judiciales, ¿verdad? Mafias de narcotráfico, es decir, un combo. El pacto de corruptos tiene diferentes caras y de lo más nocivo, y estas se están reagrupando y aprovechando cada ausencia del Ejecutivo y del gobierno. Yo esperaría que el presidente en este momento, a 6 meses de haber tomado posesión, ya haya aprendido, haya reflexionado y que dé el viraje donde tenga que dar y que meta el acelerador donde lo tenga que meter para lograr enderezar el camino de su gobierno, si no va directamente al despeñadero.
Ojalá. Bueno, ya algunas organizaciones populares, campesinas, ya empezaron a salir a las calles, y pues eso es un mensaje al gobierno. Yo creo que ahorita hay un sentimiento como de frustración en parte de alguna gente. El problema es que de la frustración pasas a la decepción y de la decepción pasas al enojo, ¿verdad? Pero estas fases van muy aceleradas, y creo que si el gobierno no reacciona rápidamente y efectivamente, lo más probable es que logre una decepción de parte incluso de esa base social que apoyó esa transición democrática que lideró el presidente Arévalo. Bueno, ya estamos casi por terminar, Orlando. Por último, el tema de reformas electorales. Todo esto que estamos hablando es el resultado de partidos políticos que no son partidos políticos, que son solo vehículos electorales, que son organizaciones sin democracia interna, que diríamos casi que son partidos políticos cooptados, y esto da como resultado que tengamos un estado de caricatura, un estado que no funciona, que no da resultados, que no es coherente con la realidad mundial, nacional. Hay posibilidades de que se puedan tener 2 o 3 reformas claves para que tengamos un proceso electoral, digamos, un poco más transparente y más democrático. Yo lo veo complicado, ¿verdad? La propuesta de reforma electoral tendría, a mi gusto, ¿verdad?, tendría que haberse empezado a debatir allá por el mes de abril, mes de mayo, ¿verdad? No hay un dictamen todavía. Lo más probable es que nos vayamos a fin de año, ¿verdad? Y si el dictamen no sale este año y no es conocido en las lecturas correspondientes, tomando en cuenta que es una ley de rango constitucional y ahí se necesitan 107 votos en cada una de las lecturas para enviarla a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad hacer un análisis y enviar el resultado de ese análisis, de esa consulta, al Congreso, y regresar y ser aprobada por artículos, y cada artículo con 107 votos. Tomando en cuenta que la Corte de Constitucionalidad se llevará unos 6 meses para analizar el contenido de esa reforma, vamos tarde, ¿verdad? Lo veo bien complicado, ¿verdad? No quiero ser agorero de mala suerte, pero lo veo muy complicado, y hay responsabilidad de quienes han conducido esa Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso. Sí, porque el proceso electoral pasado fue muy accidentado. Se impidió la participación de algunos candidatos por pura discrecionalidad de algunas instancias judiciales y del propio Tribunal Supremo Electoral. Y entonces no vemos que el país finalmente tenga una salida democrática por la vía de las elecciones. Yo creo que ahorita el principal proceso que va a tener el Congreso de la República este segundo periodo de sesiones de este año va a ser el proceso de designación de magistrados de las salas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá concluya y que no vayan a salir con un amparito de última hora, ¿verdad? Para que esta Corte siga. Pero creo que ahí se tiene que definir. Yo creo que hay un principio básico, y es decir, no a la judicialización de la política y no a la politización de la justicia. No necesitamos jueces empleados de políticos, ¿verdad? Ni necesitamos políticos a merced de jueces, ¿verdad? Es simple y sencillamente que haya la independencia correspondiente, ¿verdad? Y un actuar independiente del sector justicia, sin entrometerse en asuntos políticos. Pero en las Cortes se estaban definiendo candidaturas, en las Cortes se estaban definiendo
quién se quedaba control de los partidos políticos, y en las Cortes se estaba definiendo quién, a qué partido, es decir, el mismo partido de gobierno, pues hoy no tiene bancada, ¿verdad? Producto de una judicialización de la política. Hay que evitar eso a toda costa. Sí, pero es un tema también que el Congreso tiene que ver y que además en parte es responsable el Congreso, porque en el 2016 se hicieron reformas al Código Penal y ahí en el Código Penal están 19 delitos electorales que el Ministerio Público puede instrumentalizar en cualquier momento contra el partido o la persona que al Ministerio Público. Pero hay que recordar que todo esto empieza cuando alguna gente ve desde la persecución penal la posibilidad de incidir en los procesos políticos. Pero se les dan las armas. ¿Verdad? Sí, pero eso deviene de ahí, desde cuando alguien quería ser candidato presidencial, usando de plataforma el Ministerio Público. Eso no debe de ser, no puede ser. Mira el daño que se ha ocasionado, ¿va? Porque lo que alguien intentó hacer acá, por acá lo están haciendo igual, ¿va? Solo que de diferente lado. Eso no puede ser. La justicia, la persecución penal para la persecución penal y la política para la política. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Orlando Blanco por su asistencia al programa. Estamos invitándolos a que nos acompañen la próxima semana con un nuevo tema de conversación. Hasta pronto y muchas gracias, Orlando. Hasta pronto y un placer estar aquí contigo, Byron, en el Búho. Gracias.